Uno de los temas interesantes de la Parashá Mishpatim es el trato al prójimo. Los versículos que dan comienzo a la Parashá, Éxodo 21 versículos 1 al 6, presentan el concepto del esclavo hebreo. Posteriormente, Éxodo 22 versículo 2, la Parashá nos dice que un ladrón que es incapaz de restituirle a sus víctimas lo que les robó, debe ser vendido para generar fondos para la restitución a las víctimas. En ambos casos, una persona se vuelve un esclavo como resultado de sus propios crímenes. Es vendida en esclavitud para pagarles a las víctimas. En los sistemas modernos de ley, con los que estamos más familiarizados, los ladrones convictos son encarcelados. Como prisionero, el ladrón pierde ciertas libertades personales. Es sustentado por el Estado y pasa su tiempo en compañía de otros personajes deshonrosos. Si bien la idea de ir a prisión puede servir como disuasivo, a menudo carece de la capacidad para rehabilitar y la encarcelación no hace nada para reparar el mal que sufrió la víctima. En contraste, en el sistema penal descrito en la Torá, la víctima es compensada con los fondos generados por la venta del perpetrador, que es puesto en un entorno normativo y funcional, donde se espera que pueda aprender nuevas técnicas de resolución de problemas y nuevas formas de comportamiento interpersonal. Este sistema ofrece la esperanza de un cambio real. En lugar de sentenciarlo a una celda, en la que corre todavía más riesgo de convertirse en un criminal peor, el ofensor puede rehabilitarse mientras trabaja para pagar su deuda. A continuación, la Parashá presenta otra situación que involucra la esclavitud, una que para nuestra sensibilidad moderna es aún más extraña que la anterior. Un padre vende a su hija como esclava. No hace falta decir que la idea nos parece ultrajante, pero dejemos nuestro desdén de lado por un momento y tratemos de entender el escenario y sus implicancias. La opinión registrada por el Talmud de que el dinero que cambia de manos en este escenario está en lugar de un anillo, la transacción, en este caso crea un matrimonio. De hecho, la Torá destaca que esta joven tiene el objetivo de casarse, ya sea con el hombre que hizo la compra o con su hijo. Lo que la Torá describe es lo que podría llamarse un matrimonio arreglado. Las sutilezas de esta situación a menudo se pasan por alto. El padre que hace esta clase de arreglo por su hija está claramente en una situación económica lejos de ser óptima. Por otro lado, el hombre que paga la dote es claramente una persona de mayores recursos económicos. Así, en este matrimonio arreglado, la hija de una familia pobre es sacada de la pobreza y llevada a una familia rica. De un salto se traspasan las líneas rígidas entre los estratos socioeconómicos sin necesidad de artificios ni hipocresía. En muchas sociedades, el único futuro que tenía una niña nacida en una familia pobre era una vida de servidumbre, pero la Torá parece crear un proceso, a través del cual los miembros de la clase rica pueden conocer a mujeres que, de otra forma, hubieran considerado debajo de su nivel. En el escenario de la Torá, el resultado de esta relación puede y debería ser el matrimonio. Si el novio potencial elige no casarse con esa mujer, la Torá lo considera una traición, Éxodo 21 versículo 8. Si la transacción de un matrimonio arreglado no llega a terminar en un matrimonio real, tanto el novio potencial como el padre de la novia son culpables de traicionar su responsabilidad para con esa joven desafortunada y vulnerable. A la gente moderna les resulta difícil escuchar la palabra esclavitud. Si logran evitar juzgar por un momento, de inmediato saltan en contra de la idea de un matrimonio arreglado. Sin embargo, quizás la mejor forma de leer esta parashá sea ver más allá del caso en particular y tomarse un momento para entender cómo estas leyes generan la redistribución de la riqueza y la posibilidad de movilidad social. Shalom. ¿Cuál es la Torá, los 10 mandamientos o los mandamientos que vienen en esta parashá?
Sí, realmente, bueno, la parashá nos deja en claro que los mishpatim son estas formas de proceder, son leyes, estatutos. La Torá es la que se recibió en el Sinaí y es todo lo escrito en los primeros 5 libros, también conocidos como Pentateuco. Eso es la Torá. Y estas parashas nos hablan como de la forma de aplicar estos principios de vida. Ahora sí que la Torah pues sí es todo esto, los mandamientos, los mishpatim, los primeros 5 libros, eso es la Torah. ¿Por qué Dios se tarda 40 días en darle los mandamientos a Moisés? ¿Por qué no menos tiempo? El número 40 tiene que ver con un proceso de transformación. Entonces hace alusión a esto, el tiempo que tardó Moisés, en transformar su alma, en estar lo suficientemente facultado para recibir este documento que es la Torá, estos procedimientos. Por eso es que tarda en recibirlos y tiene un proceso y un orden. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos en las tablas, ¿y los demás cómo se los da? Oralmente, o sea, la forma de proceder verbal. Y sí, las tablas al principio las escribió Hashem mismo y las segundas las escribe Moshe. El número 40 aparece muchas veces en la Biblia. ¿Qué significado tiene? Es un número de prueba para que tú llegues a una transformación. Entonces tiene que ver con eso, con una prueba para que tú alcances un estado más elevado, digámoslo así. ¿Torá, ley y mandamiento es lo mismo? Pues en términos, digamos, prácticos, sí. Torah significa realmente dar en el blanco y se mal tradujo como ley o los mandamientos, los estatutos o andar en mis decretos. Entonces son nada más las traducciones, pero en esencia sí es lo mismo, guardar los principios de vida que están en la instrucción de vida que es la Torah. Dios le indica a Moisés que suba junto con Aarón y sus hijos, y 70 ancianos, pero Aarón y los demás se deben de quedar lejos. ¿Qué caso tiene que hayan subido? Sí, se refiere a esta parte de que ellos iban a ser los elegidos como para ser jueces y los sacerdotes en Israel, pero no podían llegar hasta la presencia del Altísimo sin el conocimiento completo. Digamos que Moshe era su representante, entonces es por eso que Moshe es el único que tenía que subir hasta lo alto y ellos hasta cierto nivel nada más. Y sí, se entiende que son 70 ancianos como por las 70 naciones, pero ahora para Israel, ¿no? Para atender los asuntos. Y tiene este entendimiento de que ellos aguarden aquí porque no están como en la plenitud, ¿no? Del recibir esto. Entonces hay un procedimiento, digámoslo así, jerárquico. Primero Moshe y Moshe se lo iba a transmitir a ellos. Entonces el hecho de que subieran, pero hasta cierto punto nos habla de su función futura que iba a ser de Cohen, de jueces. Ese es el caso. ¿Por qué esta parachá se llama juicios? Bueno, tengo entendido que son como 23 mishpatim que nos habla de sí hacer y 30 que de lo que no se debe de hacer. Y se llama de esa manera porque es como la forma en la que se procede, en la que juzga el Eterno a través de la aplicación de la Torah. Entonces pues sí, es el nombre que recibe lo que se tiene que hacer. ¿Qué diferencia hay entre Mishpatim, Jukim y Edot? Bueno, creo que hay una parashá que así se llama Jukim y Edot no sé qué significa eso realmente, cómo poderlo entender. Son la forma en la que se aplican y son diferentes. Por ejemplo, hay unos que son para que uno los cumpla, hay otros para que uno no los haga y hay otro tipo de reglas, de estatutos que se aplican de diferente manera, porque recordemos que el Eterno nos mandó leyes para casi todo, ¿no? Como principios de vida. Entonces sí debe de existir una diferencia, sobre todo en la forma en la que se aplican a las personas. Entonces, de que hay una diferencia la hay, ahorita no lo podría responder, pero más adelante y cuando abordemos los Hukim, pues explicaremos otro poco. ¿Qué significa que tantas veces el pueblo dijera, que haría y obedecería a todo lo que Dios diga? Esto es lo que roba el corazón del Altísimo, digámoslo así, si tuviese un corazón como físico. El hecho de que Israel estuviese dispuesto a obedecer antes de oír por lo que había ocurrido en Egipto. Ellos ya estaban preparados para ser el pueblo.
Entonces el hecho de que uno esté dispuesto antes de recibir la cláusula nos habla de esta transformación, este convencimiento de Israel por tener afinidad a las cosas del Eterno, y es algo que al Eterno, a nuestro Abba, a nuestro Creador, pues le agradó del pueblo de Israel, aunque sabemos que dijo Israel haremos y al poco tiempo ya estaban desobedeciendo, ¿no? Pero es esta primera voluntad de tener cercanía con el Creador lo que le agradó a Dios para elegir a Israel. Realmente, ¿qué es lo que significa servir a Dios y cómo se hace? Bueno, realmente Dios no necesita nuestro servicio. Realmente Dios no necesita nada de nosotros. Lo hacemos por convicción propia, por nuestra fe que creemos en Él, que habló a nuestros padres en el desierto. Y obviamente la Torá es el único camino fácil en la vida. Aunque pareciera que nos estamos privando de cosas, de placeres, realmente es el camino más fácil para nuestra corrección, es el mejor camino para llevar nuestra vida. Entonces, esto a lo que le llaman como el servicio a Dios, pues yo no lo llamaría como tal, como que sirvo a Dios. Más bien, yo lo llamaría, me acerco a Dios para servirle a mi alma, para corregir a mi alma, y solamente Dios, y teniendo afinidad por las cosas de Dios, es lo que permite que nosotros llevemos una buena vida. Entonces, como cambiar esa postura, no le estamos sirviendo a Dios realmente. O sea, tenemos un propósito, una misión, compartir su conocimiento, pero no, como mi postura sería quitarnos esa palabra de que le estamos sirviendo a Dios. Más bien, le estamos sirviendo a nuestra alma, y lo que nuestra alma quiere es estar en comunión con su Creador. ¿Cuál es la diferencia entre servir a Dios y dar fruto? Bueno, como decíamos, no es como servir a Dios, dar fruto. Bueno, hay algo que se llama como dar frutos dignos de arrepentimiento. El Eterno muchas veces nos permite que hagamos lo que queramos, ¿no? Desde el deseo de nuestro corazón, desde nuestras concupiscencias, desde nuestras inmadureces. Él permite, pero no porque permita algo significa que está bien. Como cuando Aarón hizo el becerro de oro, Dios lo permitió, no porque estuviera bien, sino porque el ser humano tiene un libre albedrío, y el libre albedrío entre hacer, obedecer o no obedecer el camino, ¿no? Que es el de la vida, la Torá. Entonces, ¿cómo explicarlo de esta manera? Y cuando uno se equivoca, cuando uno se aleja del camino de Dios, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento para Él. ¿Cómo? Elevando la conciencia de más personas, siendo nuestra vida un ejemplo de lo que a lo mejor hicimos que no se tenía que hacer, y dar ese testimonio, y dar un testimonio genuino de que ya no llevamos esa vida y ahora vivimos una vida pegada a los lineamientos que Dios nos dio para vivir una buena vida. Entonces esa sería como realmente la primicia. Me transformo de tal manera que la gente ve frutos en mí, un arrepentimiento, un cambio verdadero, pero no verlo como un servicio, porque no servimos a Dios realmente. O bueno, esa es mi postura. ¿Qué significa alma viviente y espíritu vivificante? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Bueno, recordemos que todo es alma, el cuerpo es alma en cierto nivel. Cuando Dios sopló aliento de vida, dice, y fue el ser un nefesh hayá, un ser viviente, un alma viviente. ¿Por qué? Porque Dios le insufló vida. Y espíritu vivificante lo entiendo de esta manera, como esta conexión con el Padre a través de su palabra, que como que salta a nuestra vida en alegría. O sea, como que ya no solamente vivimos en automático, sino que nuestro espíritu está en una conexión completa con el Padre, y lo sabemos. Entonces esa sería como mi respuesta. ¿Cómo es que la Biblia está a favor de la esclavitud? Sí, habla de esta parte de la Torá es vigente hasta el día de hoy. Realmente esta cuestión tenía que ver con situaciones antropológicas de aquella época, pero hoy en día habla de esta esclavitud de nuestra alma. Entonces, cuando dice que el esclavo quería quedarse con su amo, habla de nosotros, ¿no? De que queremos quedarnos en la casa de nuestro Creador. Entonces hay que someterlo a interpretación, no pensar que la Biblia es un libro anticuado, ¿no? Que ya no está a la orden del día. Entonces esto cae a la interpretación realmente. En muchos de los mandamientos que están en esta parachá, Yeshua, Jesús, en los evangelios dice de ellos: habéis oído que fue dicho, mas yo os digo. ¿Esto significa que los está abrogando, o a qué se refiere el Mesías?
Sí, cuando dice habéis oído, mas yo os digo, hace referencia que nos habla de la verdadera interpretación. Por ejemplo, dice no matarás, mas yo os digo. Entonces viene a ponerle un grado más allá de dificultad, una interpretación más adecuada. Por eso dice mas yo os digo. Para nada los está anulando, los está llevando al cumplimiento verdadero. Esa sería mi respuesta. La constitución del pueblo de Israel son los 10 mandamientos de las tablas, o los Mishpatim y los Hukim. Ajá, digamos que la constitución, los principios de vida, son los 10 pronunciamientos, ¿no? No son mandamientos. Y los Hukim y los Mishpatim son la manera en la que se van a aplicar estos principios de vida. Cómo se van a... Sí, la manera en la que se van a proceder para su aplicación, digámoslo, desde esa perspectiva. ¿Por qué Moisés representa al pueblo con 12 columnas? Muy buena y muy interesante la pregunta. Recordemos que todo es simbólico, o muchas de las, no todo, muchas de las cosas que están en la Torá son simbólicos. Entonces 12 columnas, 12 tribus, 12 pilares que sostienen al pueblo de Israel. Esa sería la interpretación que yo te puedo dar. También pueden decir algunas personas, pudiesen ser los 12 Shaliach, tal vez. Ahora sí que es esta cuestión de que las cosas que se hacen de una manera simbólica para representar algo. Todos los mandamientos que dice en esta porción, ¿debemos aprenderlos de memoria para practicarlos? Pues yo creo que cuando uno empieza a vivir su vida de acuerdo a la Torá, cuando uno empieza a tener más afinidad por las cosas del Eterno, pues sí, en automáticamente los aprendemos. O sea, no es como de que de memoria, pero cuando llegamos a estas porciones, pues los recordamos, ¿no? O sea, es tenerlos presente, pero pues no ser como estrictos de que si no me lo sé al 100, me va a pasar una condenación, ¿no? Porque recordemos que el dar frutos dignos de arrepentimiento también es un proceso que a veces conlleva toda nuestra vida y no debemos de desanimarnos y decir nunca vamos a hacer lo suficientes para cumplir todos estos mandamientos. Entonces empieza guardando de a poco y cada año ir incrementando en el ir guardando más y más hasta que llegamos a una madurez, hasta que lleguemos a un punto de comunión tal que no es que los tengamos en nuestra mente, sino que los guardamos porque se ha hecho parte de nuestra vida. ¿Esta parachá es de aspectos de ética, de moral o espiritual? Pues yo te diría que de las tres, porque la Torá tiene ese poder que entra en todas las dimensiones de la vida del ser humano, en todos los aspectos de la vida entra, en su comportamiento, en su ética, en su moral, en su parte espiritual, en su alimentación, hasta en su vestimenta. Entonces sí, la Torá y esta parashá entra en todos estos aspectos, ética, moral, espiritual, y hay que sujetarlos a una buena interpretación, y una buena interpretación solamente llega cuando nos conectamos más y más y tenemos más anhelo por conocer la Torá. Entonces no desistir en ese camino. Y bueno, esperemos que te haya gustado este bonito video que preparamos para ti. Por favor, manda tus preguntas al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Y yo me despido con un gran shalom. La parachá Mishpatim también habla sobre el esclavo no hebreo, una persona que puede describirse como un extraño, tanto en términos culturales como económicos. Incluso en este caso, la Torá ve a la esclavitud como un proceso, no como un objetivo. El esclavo no hebreo sigue el camino de la conversión. Del proceso de esclavitud emerge completamente hebreo, con derechos y privilegios como cualquier otro. Todavía más, el amo no tiene permitido maltratar físicamente al esclavo no hebreo. Si llega a golpearlo y le causa daño físico, el esclavo no solo recibe la libertad, sino también el reconocimiento absoluto como hebreo, Éxodo 21 versículos 20 al 27. Esta persona, que estaba en lo más bajo de la sociedad, se transforma en un converso, y por lo tanto, tiene el mérito de recibir el estatus especial de ser israelita por elección, el que es descrito en esta parachá. Éxodo 23 versículo 9. Al extranjero no oprimirás. Ustedes conocen el alma del extranjero porque fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Una y otra vez, la Torá nos advierte, tener empatía con los extraños en nuestro medio, pero eso es solo la punta del iceberg. Pero, veamos esta enseñanza un poco diferente. Fuimos extranjeros en Egipto, más que eso, fuimos idólatras. Cultural, religiosa, económica y socialmente,
Fuimos la clase de personas que hoy consideraríamos indignas. Recordar que fuimos esclavos, extranjeros, intocables, nos permite entender que esas personas tienen la capacidad de cambiar, que pueden elevarse sobre la miseria de su situación presente y convertirse en otra cosa. Si logramos ver más allá de lo extraño del orden social de la Parashá Mishpatim, veremos esta idea tan contemporánea. Las personas pueden cambiar. El orden social no está predeterminado ni es inmutable. Vista desde otra perspectiva, la Parashá Mishpatim contiene la materia prima para una versión israelita del final de un cuento de hadas. Una niña de una familia pobre puede convertirse en una princesa. Criminales desesperados pueden rehabilitarse y convertirse en miembros productivos de la sociedad. El extraño puede convertirse en uno de nosotros. Por haber sido esclavos, que se convirtieron en personas libres, por haber sido pobres, que encontraron riqueza, por haber sido idólatras, que se volvieron hijos de Israel, sabemos que esto no es un cuento de hadas. Esta es la historia del pueblo hebreo, que fue liberado de Egipto. Es la historia que se nos ordena interiorizar y enseñarles a nuestros hijos. Shabbat Shalom.